Estás escuchando el audiolibro ¿Puede la ciencia explicarlo todo? Del autor John C. Lennox, editorial CLIE, año 2021, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 1. ¿Se puede ser científico y creer en Dios? Pero en estos tiempos que corren, ¿es que es posible ser científico y creer en Dios? Este es el punto de vista que he oído expresar a muchas personas con el transcurso de los años. Pero sospecho que a menudo las dudas no expresadas son las que impiden a muchas personas tratar el tema de la ciencia y Dios con pensadores serios. Como respuesta, me gustaría formular una pregunta muy científica. ¿Por qué no? Y me responden, bueno, porque la ciencia nos ha proporcionado unas explicaciones maravillosas del universo y nos ha demostrado que Dios no es necesario. La creencia en Dios está anticuada. Pertenece a aquellos tiempos en que las personas no entendían el universo y optaban por la vía fácil diciendo que lo hizo Dios. Esa concepción del Dios que explica lo que ignoramos ya no funciona. De hecho, cuanto antes nos libremos de Dios y de la religión, mejor. Entonces suspiro para mis adentros y me dispongo a mantener una larga conversación en la que intentaré desenredar las numerosas conjeturas, malentendidos y medias verdades que la gente ha absorbido, sin aplicarles un pensamiento crítico de la sopa cultural en la que nadamos. Un punto de vista habitual. No es de extrañar que este punto de vista sea tan frecuente que se haya convertido en la postura por defecto de muchas personas, por no decir la mayoría. Es un paradigma que sostienen algunas voces importantes. Steven Weinberg, por ejemplo, ganador del Premio Nobel de Física, dijo: "Este mundo necesita despertar de la larga pesadilla de la religión. Los científicos deberíamos hacer todo lo que está en nuestra mano para debilitar la influencia de la religión, y esta podría ser, de hecho, nuestra mayor contribución a la civilización". Espero que no hayas pasado por alto el siniestro elemento totalitario de esta afirmación. Todo lo que esté en nuestra mano. Esa actitud no es nueva. Me encontré con ella por primera vez hace 50 años, mientras estudiaba en la Universidad de Cambridge. En cierta ocasión me encontré en una cena oficial del Colegio Mayor, sentado junto a otro ganador del Premio Nobel. Yo nunca antes había conocido a un científico tan prestigioso y, para aprovechar al máximo la conversación, probé a formularle algunas preguntas. Por ejemplo, le pregunté cómo moldeaba su ciencia la cosmovisión que tenía, su imagen global del estatus y el sentido del universo. En concreto, me interesaba saber si sus amplísimos estudios le habían inducido a reflexionar sobre la existencia de Dios. Enseguida me di cuenta de que aquella pregunta le hacía sentirse incómodo, y de inmediato di marcha atrás. Sin embargo, cuando acabó la cena me invitó a ir a su estudio. También había invitado a 2 o 3 de los estudiantes más veteranos, pero a nadie más. Me invitó a que tomara asiento y, por lo que recuerdo, los demás se quedaron de pie. Me dijo: "Lennox, ¿usted quiere hacer carrera en la ciencia?". "Sí, señor", respondí. Entonces, prosiguió, delante de estos testigos, esta noche, debe renunciar a esa fe infantil en Dios. Si no lo hace, su fe le convertirá en un paralítico intelectual y al compararse con sus colegas siempre saldrá perdiendo. Sencillamente, no llegará lejos. Toma presión social. Nunca en mi vida había pasado por nada semejante. Me quedé sentado en la butaca, paralizado y atónito frente a la desfachatez de aquella agresión que no me esperaba. Lo cierto es que no sabía qué decir, pero al final conseguí balbucear: "Señor, ¿qué puede ofrecerme usted que sea mejor que lo que tengo?". Como respuesta, me ofreció el concepto de la evolución creativa, que expuso en 1907 el filósofo francés Henri Bergson. De hecho, gracias a C.S. Lewis, yo conocí algunas cosas de Bergson
y le contesté que no entendía cómo la filosofía de Bergson era suficiente para basar toda una cosmovisión sobre ella y para ofrecer un fundamento para el significado, la moral y la vida. Con la voz temblorosa y todo el respeto que puede reunir, le dije al grupo que me rodeaba de que la cosmovisión bíblica me parecía mucho más enriquecedora y las evidencias de su veracidad más atractivas. De modo que, con el debido respeto, pensaba correr el riesgo y seguir defendiéndolas. Fue una situación asombrosa. Ahí tenía un científico brillante intentando acosarme para que renunciase al cristianismo. Desde entonces, he pensado muchas veces que, si hubiera dado la situación inversa, yo me hubiera sentado en aquella silla siendo ateo, rodeado de académicos cristianos que me presionaran para abandonar mi ateísmo. Eso habría provocado un revuelo en toda la universidad y seguramente habría acabado con un expediente disciplinario para los profesores involucrados. Pero la cuestión es que aquel incidente, un tanto alarmante, fortaleció mi corazón y mi mente. Me decidí a hacer todo lo que pudiera hacer para ser el mejor científico que pudiera ser y, si alguna vez tenía oportunidad, animar a las personas a reflexionar sobre las grandes preguntas sobre Dios y la ciencia, para que llegasen a sus propias conclusiones en vez de verse acosadas o presionadas. En los años transcurridos desde entonces, he tenido el privilegio de conversar reflexivamente con muchas personas, tanto jóvenes como mayores, como una actitud amistosa y como un análisis abierto sobre estas preguntas. Lo que encontrarás en el resto de este libro son algunos de los pensamientos y de las ideas que me han resultado más útiles para compartirlas con otros, y algunas de las conversaciones más interesantes e inusuales que he mantenido. El lado oscuro de la academia. Aquel día aprendí otra valiosa lección, la existencia de un lado oscuro en el mundo académico. Hay algunos científicos que parten de ideas preconcebidas, que en realidad no quieren analizar las evidencias y que parecen estar obnubilados, no por la búsqueda de la verdad, sino por el deseo de propagar la idea de que la ciencia y Dios no tienen relación alguna y de que quienes creen en Dios son sencillamente ignorantes. En pocas palabras, eso no es cierto. Es más, no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que es mentira. Piensa, por ejemplo, en el Premio Nobel de Física. En 2013 lo obtuvo Peter Higgs, un escocés que es ateo, por su investigación pionera sobre las partículas subatómicas y por su predicción, confirmada un tiempo después, de la existencia del bosón de Higgs. Algunos años antes, el premio lo recibió William Phillips, un estadounidense que es cristiano. Si la ciencia y Dios no tuvieran relación, no habría cristianos ganadores del premio Nobel. De hecho, más del 60% de los ganadores del Nobel entre 1901 y 2000 eran cristianos confesos. Quiero sugerir que lo que separa a los profesores Higgs y Phillips no es su física o su estatus como científicos. Ambos han obtenido el premio Nobel. Lo que los separa es su cosmovisión. Higgs es ateo y Phillips es cristiano. La conclusión de que la afirmación de aquellos eruditos que hace tantos años quisieron amilanarme en Cambridge, que decía que si quieres ser respetado dentro del mundo científico, tienes que ser ateo, es obviamente falsa. No puede existir un conflicto esencial entre ser científico y tener fe en Dios. Sin embargo, sí existe un conflicto muy real entre las cosmovisiones que defienden estos dos hombres tan brillantes, el ateísmo y el teísmo. ¿Qué es exactamente el ateísmo? Hablando con propiedad, el ateísmo es sencillamente la ausencia de creencia en Dios. Sin embargo, esto no significa que los ateos no tengan una cosmovisión. Uno no puede negar la existencia de Dios sin propugnar toda una serie de creencias sobre la naturaleza del mundo. Este es el motivo de que el libro de Richard Dawkins, El espejismo de Dios, no sea un mero tratado de una página en el que afirma que no cree en Dios. Es un grueso volumen dedicado a su cosmovisión atea, el naturalismo, que sostiene que este multiverso, es lo único que existe, que lo que los científicos llaman energía de masa es el componente fundamental del universo y que no existe nada más. El físico Sean Carroll,
En su libro Superventas, El Gran Cuadro, los orígenes de la vida, su sentido y el universo entero, explica cómo concibe el naturalismo a los seres humanos. Los humanos somos pellas de lodo organizado, que por medio de los actos impersonales de los patrones naturales han desarrollado la capacidad de contemplar, valorar y relacionarse con la intimidante complejidad del mundo que nos rodea. El sentido que encontramos en la vida no es trascendente. Esta es la cosmovisión en la que muchos ateos depositan su fe. Mi cosmovisión es el teísmo cristiano. Creo que existe un Dios inteligente que creó, ordenó y sustenta el universo. Hizo a los seres humanos a su imagen, lo cual quiere decir que estos han recibido la capacidad no solo de comprender el universo que los rodea, sino también de conocer a Dios y a disfrutar de comunión con Él. Para los cristianos, la vida tiene un significado glorioso y trascendente. Quiero demostrarte que la ciencia, lejos de mirar este punto de vista, lo respalda poderosamente. Sin embargo, más adelante veremos que el ateísmo, al que la ciencia no proporciona apenas respaldo. Pero antes de llegar ahí, me gustaría preparar el terreno ofreciéndote cierto contexto histórico para saber cómo llegamos a esta extraña tesitura de pensar de que la ciencia y Dios no tienen nada que ver. Lecciones a través de la historia. Siempre he tenido facilidad para los idiomas, normalmente. Las matemáticas y los idiomas van de la mano. En realidad, cuando era un pobre y esforzado alumno de primer curso en Cardiff, aproveché la oportunidad de obtener unos ingresos extra para mi familia, que iba en aumento, dedicándome a traducir del ruso al inglés algunos trabajos de investigación matemática. Gracias a una curiosa cadena de acontecimientos, pocos años más tarde me vi a bordo de un destartalado avión ruso que aterrizó en la ciudad de Novosibirsk, en Siberia, donde pasaría un mes dando clases e investigando en la universidad de aquel lugar. Por muy retrógrada que fuera la infraestructura tecnológica en aquellos tiempos de gobierno comunista, algunos de los matemáticos rusos eran líderes mundiales, y fue todo un privilegio conocerlos y pasar algún tiempo con los profesores y con sus alumnos. Pero todos se quedaron pasmados por lo mismo, que yo creyera en Dios. Al final, el rector de la universidad me invitó a explicar en una clase por qué yo, siendo matemático, creía en Dios. Según parece, era la primera exposición de este tipo que se impartía en aquel lugar en los últimos 75 años. El auditorio estaba atiborrado de gente y había muchos profesores, además de alumnos. Durante mi exposición, entre otras cosas, hablé de la historia de la ciencia moderna y conté cómo sus grandes pioneros, Galileo, Kepler, Pascal, Boyle, Newton, Faraday y Clerk Maxwell, eran firmes y convencidos creyentes en Dios. Cuando dije esto, detecté cierta actitud airada entre el público y, dado que no me gusta que la gente se enfade durante mis exposiciones, hice una pausa para preguntarles por qué estaban tan irritados. Un profesor sentado en la primera fila me dijo: «Estamos molestos porque esta es la primera vez que hemos oído que estos famosos científicos, sobre cuyos hombros descansamos nosotros, eran creyentes en Dios. ¿Por qué nadie nos los había dicho?». Contesté: ¿no es evidente que este hecho histórico no encaja con el ateísmo científico que les enseñaron? Luego procedí a señalar que la conexión entre la cosmovisión bíblica y el auge de la ciencia moderna era algo más que demostrado. Edwin George, un eminente historiador australiano especializado en historia antigua, escribe: «El cristianismo, o sobre todo, la doctrina bíblica de la creación, es la creadora de la metodología de la ciencia moderna. Ya no sostenemos el paradigma de los griegos, a pesar del hecho de que el mundo sigue considerando el origen de la ciencia. No lo es. El libro sobre la creación es el origen de la ciencia moderna, el libro de Génesis». C.S. Lewis lo resume perfectamente cuando escribe: «El hombre se hizo científico porque esperaba encontrar una ley en la naturaleza, y esperaba una ley en la naturaleza porque creía en un legislador». Los historiadores de la ciencia recientes, como Peter Harrison,
matizan más su formulación de la manera en que influyó el pensamiento cristiano sobre el panorama intelectual en el que nació la ciencia moderna. Pero llegan a la misma conclusión básica. Lejos de obstaculizar el surgimiento de la ciencia moderna, la fe en Dios fue uno de sus impulsadores. Por consiguiente, considera un privilegio y un honor, no una vergüenza, ser tan científico como cristiano. Vemos algunos ejemplos de las convicciones de los grandes científicos. Johannes Kepler, 1571-1630, que descubrió las leyes del movimiento planetario, escribió: el principal objetivo de todas las investigaciones del mundo externo debe ser descubrir el orden racional que Dios ha impuesto en él y que nos reveló en el lenguaje de las matemáticas. Esto no fue una expresión de un mero deísmo, dado que Kepler, en otros lugares, reveló la profundidad de sus convicciones cristianas. Creo, única y exclusivamente en el servicio a Jesucristo. En él se encuentra todo refugio y solaz. Michael Faraday, 1791-1867, que podría ser considerado el mayor científico experimental de la historia, era un hombre con una profunda creencia cristiana. Cuando yacía en su lecho de muerte, un amigo que le visitaba le preguntó: Sir Michael, ¿qué hipótesis tiene ahora? Teniendo en cuenta que era un hombre que se había pasado la vida formulando hipótesis sobre una amplia gama de cuestiones científicas, descartando algunas y afirmando otras, su respuesta fue radical. Hipótesis no tengo ninguna, caballero. Tengo certezas. Doy gracias a Dios porque mi cabeza moribunda no descansa sobre especulaciones, porque sé en quién he creído y estoy convencido de que Él puede guardar hasta el fin de los tiempos todo lo que le he confiado. Al enfrentarse a la eternidad, Faraday tenía la misma certidumbre que sustentó al apóstol Pablo siglos antes que él. Galileo. Pero, ¿no es cierto que Galileo lo persiguió la iglesia?, me preguntó otro miembro de mi público siberiano. Sin duda, eso demuestra que no existe armonía entre la ciencia y la fe en Dios. En mi respuesta, señalé que en realidad Galileo fue un firme creyente en Dios y en la Biblia, y que siguió siéndolo toda su vida. En cierta ocasión dijo que las leyes naturales están escritas por la mano de Dios en el lenguaje de las matemáticas, y que la mente humana es una obra de Dios y una de las más excelentes. Además, la versión popular y simplista de esta historia se ha modificado para que respalde una cosmovisión atea. En realidad, al principio Galileo disfrutó de un alto grado de respaldo por parte de los religiosos. En un principio, los astrónomos de la poderosa institución educativa jesuita del Colegio Romano respaldaron sus descubrimientos astronómicos y le agasajaron por ellos. Sin embargo, se enfrentó a la vigorosa oposición de filósofos seculares a quienes molestaba su crítica de Aristóteles. Esto no podía por menos que crear problemas. Sin embargo, permíteme que lo subraye, al principio no los tuvo con la Iglesia. En su famosa carta a la señora Cristina de Lorena, la gran duquesa toscana, 1615, Galileo afirmaba que eran los profesores académicos quienes se oponían a él hasta el punto que intentaban influir en las autoridades eclesiales para que se pusieran en su contra. Para los académicos la cuestión estaba clara. Los argumentos científicos de Galileo amenazaban el aristotelismo omnipresente en la academia. Siguiendo la línea del progreso de la ciencia moderna, Galileo quería formular teorías sobre el universo basándose en las evidencias, no en argumentos fundamentados en la apelación a las teorías dominantes del momento en general y en la autoridad de Aristóteles en particular. Galileo observaba el universo a través de su telescopio, y lo que vio hacía pedazos algunas de las principales hipótesis astronómicas de Aristóteles. Galileo observó las manchas solares, que ensuciaban lo que Aristóteles enseñaba que era un sol perfecto. En 1604, Galileo divisó una supernova que puso en tela de juicio la conclusión de Aristóteles de que los cielos eran inalterables, inmutables. El aristotelismo era la cosmovisión dominante en aquella época y consiguió el paradigma que marcaba cómo se hacía la ciencia, pero era una cosmovisión en la que ya empezaba a aparecer algunas grietas. Aparte de esto,
La Reforma protestante desafiaba la autoridad de Roma, por lo que, desde el punto de vista de Roma, la seguridad religiosa cada vez estaba más amenazada. La atribulada Iglesia Católica Romana, que, como casi todo el mundo en aquellos tiempos, aceptaba la visión aristotélica del mundo, sintió que no podía permitir que se criticase en serio a Aristóteles, aunque circulaban rumores, sobre todo entre los jesuitas, de que la propia Biblia no siempre respalda la concepción aristotélica de las cosas. Sin embargo, esos rumores aún no eran bastante fuertes como para evitar la poderosa oposición de Galileo, que provendría tanto del ámbito académico como de la Iglesia Católica Romana. Incluso antes de los motivos de esa oposición, no fueron meramente intelectuales y políticos. Los celos y, también hemos de decir, la propia falta de habilidad diplomática de Galileo fueron factores que contribuyeron a ella. Por ejemplo, molestó a la élite de sus tiempos al publicar en italiano y no en latín, con objeto de empoderar intelectualmente al pueblo llano. Se había comprometido loablemente con lo que hoy día se llama la comprensión pública de la ciencia. Galileo, de forma poco útil y corta de miras, también desarrolló la costumbre de denunciar con términos sarcásticos a aquellos que discrepaban de él. Tampoco es que ayudara a su causa la manera en que gestionó la solicitud oficial de que incluyese en su diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, ptolomaico y copernicano, el argumento del que había sido su amigo y mentor, el Papa Urbano VIII, Maffeo Barberini. El Papa sostenía que, dado que Dios es omnipotente, podía realizar cualquier fenómeno natural de muchas maneras, de modo que sería pretencioso por parte de los filósofos naturalistas afirmar que habían descubierto la única solución posible. Galileo, obediente, incluyó este argumento en su obra, pero lo puso en boca de un personaje corto de entendederas al que bautizaron Simplicio, Tontiana. Podríamos considerar que esto es un ejemplo clásico de cómo tirar piedras a tu propio tejado. Por supuesto, no existe ninguna justificación para que la Iglesia Católica Romana utilizara el poder de la Inquisición para silenciar a Galileo, ni para que fueran necesarios varios siglos para rehabilitarlo. También hay que destacar que, de nuevo, contrariamente a la creencia popular, Galileo nunca fue torturado y pasó la mayor parte del subsecuente arresto domiciliario disfrutando de la hospitalidad de lujosas residencias privadas que pertenecían a sus amigos. El desafío a la cosmovisión. La lección principal que podemos extraer es que fue Galileo, creyente en la cosmovisión bíblica, quien expuso una mejor comprensión científica del universo, no solo, como hemos visto, oponiéndose a algunos eclesiásticos, sino enfrentándose a la resistencia y al oscurantismo de los filósofos seculares de su tiempo que, al igual que los miembros del clero, eran discípulos convencidos de Aristóteles. Hoy día los filósofos y los científicos también tienen necesidad de mostrarse humildes a la luz de los hechos, incluso cuando es un creyente en Dios quien les llama la atención sobre aquellos. Que alguien no crea en Dios no es mayor garantía de ortodoxia científica que la creencia en Él. Lo que está claro, tanto en la época de Galileo como en la nuestra, es que la crítica de un paradigma científico dominante está plagada de riesgos, independientemente de quién abogue por ella. Y este hecho no le pasó desapercibido a los miembros de mi público académico ruso que vivían bajo un régimen totalitario. Haciendo un comentario sobre la cuestión de Galileo y ese otro suceso icónico tan mal representado, el debate que mantuvieron Samuel Wilberforce y T.H. Huxley en Oxford en 1960, el historiador de la ciencia Colin Russell llega a la conclusión de que la creencia frecuente en que las relaciones reales entre la religión y la ciencia durante los últimos siglos se han caracterizado por una profunda y persistente hostilidad no es solo incorrecta desde el punto de vista histórico, sino que se trata de una caricatura tan grotesca de lo que cabría explicar es cómo pudo haber gozado del más mínimo grado de respetabilidad. Esto fue el capítulo 1 del libro ¿Puede la ciencia explicarlo todo? En el siguiente capítulo abordaremos el tema ¿Cómo llegamos hasta aquí?
de Newton a Hawking. Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.